Hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, voy a pasar a compartir la imagen para comenzar. Hola a todos, un momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Listo. A ver, Bueno, hola. Quiero ver, ¿se ve la imagen para todos? Así comienzo. Sí, sí, se sí, ve. sí. Sí, bien, está bien. Perfecto. No, por eso. Ok. Bueno, tenemos, gracias a Fabián que está coordinando. Soy Esther Damiani de la Escuela Astinapura de Bolivia. eh, Responsable del área de rectoría en la escuela y bueno, profesora de muchos años. Estamos en Astinapur hace muchísimos años, gracias a Dios, acompañando a todos los maestros que nos han venido guiando, tanto en Bolivia como desde Argentina, y principalmente agradecemos y agradezco a la Madre Ada y a Mabel, que han sido la Madre Ada, nuestra fundadora, y Mabel, que fundó con el profesor Isaac Wolpin la Escuela de Bolivia. Este tema, hoy estamos en la última charla, por supuesto, siendo la última charla, nos toca redondear algunos aspectos del universalismo espiritual y llevar, digamos, la prosecución de la Semana del Universalismo hacia una meta que no es la meta final de nuestra vida espiritual, pero es una meta importante, que es la expansión de la conciencia. La expansión de la conciencia, que sería la traducción de alguna manera del universalismo espiritual como vivencia en cada uno de nosotros. Sabemos que en Astinapura, desde el primer día que ingresamos a Astinapura a hacer nuestros primeros pasos en la filosofía universalista, en la filosofía comparativa de todos los caminos espirituales, nos dicen los maestros que no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de vivencia. Y bueno, la vivencia del universalismo también en el universalismo pretendemos recorrer el camino a través de la vivencia de este universalismo, y que no sea solo un tema intelectual. Recordamos siempre que nuestra maestra y fundadora, la profesora Ada Albrecht, nos guía en base a la fe en Dios y el servicio a la humanidad. Nuestra escuela va por el universalismo espiritual y promueve entre sus principios la no violencia, el humanismo, la compasión y el amor a todos los seres humanos. Entonces comenzamos con algo
que ya se ha visto en toda la semana, pero bueno, con algo más de práctica. Nuestra maestra Ada ha publicado este pequeño manual de notas sobre el universalismo espiritual, donde nos recuerda, a pesar de que el universalismo lo hemos ido viendo desde las primeras clases de filosofía, pero nos ha dejado una nota, nos pone a la mano este pequeño texto de notas sobre el universalismo espiritual, donde además nos deja algunos ejercicios que vamos a comentar ahora. Nos dice que el universalismo realmente es ver a Dios en todas las religiones y sus grandes premisas es identificarnos en todo lo posible con ese conocimiento, hacernos uno con él. Eso es real universalismo y lo vamos a ir repitiendo en el transcurso del camino y se ha venido hablando de lo mismo en la semana. Es poder realizar las enseñanzas de, por ejemplo, estar a solas con él solo, que nos da el neoplatonismo, o practicar la oración de la absorción de Santa Teresa de Ávila, o vivir la sublime enseñanza del hebraísmo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, en nuestro texto sobre notas de universalismo nos da dos pequeños ejercicios. Un ejercicio es nos ponemos al sol tirados sobre el pasto, en el suelo, contemplando el sol. Cuando yo lo veo, si veo el sol, lo veo un hindú, lo veo un japonés, lo veo un chino. Tengo que enseñar a mi mente, a través de todos los medios a mi alcance, la unidad de Dios. Dios es uno como lo es el agua, el viento o como el sol que contemplo. Sé que el sol siempre sigue iluminando aun cuando para mí llegue la noche. Un ejercicio que da para que con nuestros alumnos y compañeros, con discípulos en la escuela, podamos hacerlo como ejercicio de, digamos, materialización en alguna medida del universalismo. Y tenemos acá otro ejercicio que también nos pone junto a nuestros discípulos, unamos 5, 10, 15 o más manos en un centro común, extendiéndolas hacia dicho centro. Si no observamos los rostros para saber a qué persona pertenecen, solo veremos manos, con 5 dedos y una palma, manos hechas para trabajar, sembrar, construir, acariciar, orar. Todas iguales allende el tamaño, color de piel, largo de dedos. Así estaremos percibiendo todas las similitudes, pero no las diferencias entre las personas. De igual manera debemos hacer con el estudio de las religiones. Esto nos deja como ejercicio que parece muy simple, pero va haciendo huella en nuestra mente y en nuestra conciencia. Este camino, el camino espiritual, nos pide estar siempre atentos y conscientes, despertar conciencia. Y bueno, en este prepararnos para la vivencia del universalismo, de la comprensión de que todos los caminos espirituales, todas las religiones son equivalentes y nos llevan a una misma meta, tenemos el budismo que nos dice que vayamos por el sendero del medio. En nuestra preparación al despertar de conciencia, al despertar de viveka, de discernimiento, el sendero del medio, equilibrio entre exceso y defecto, es el primer paso. También Aristóteles, que ya se comentó el miércoles en la segunda charla, nos muestra el camino de la virtud, que es el equilibrio entre exceso y defecto, y nos dice el maestro Aristóteles que debemos practicar la virtud. La virtud no se adquiere si no es a través de la práctica de la virtud, y su mejor descripción es el equilibrio arriba
de exceso y por encima de exceso y defecto. También el taoísmo nos muestra el camino del Tao. El Tao es el sendero, el Tao es la meta también, sabemos. Pero ¿cómo comenzamos a desplazarnos por el camino del Tao? Hacia la meta del Tao también, buscando el equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, la vivencia de el universalismo puede comenzar comprendiendo que debemos plasmar en nuestro día a día el equilibrio, el equilibrio entre exceso y defecto, la práctica de la virtud, el equilibrio del yin y el yang, y también el hinduismo nos habla de esto mismo a través de la comprensión de las tres gunas: tamas, rajas, sattva, armonía, equilibrio, acción, inercia, armonía, sattva, y que debemos desplazarnos a través del sendero del medio, que es sattva, pero siempre el medio, no abajo, no entre exceso y defecto, sino arriba sattva, arriba equilibrio, arriba virtud, ¿no? Entonces, no quería dejar de hablar de esto que es tan básico, sin embargo, es parte del estar atento. El budismo nos enseña, si queremos expandir la conciencia del ego simple en el que estamos, perdón, antes todavía tenemos un temita más antes de pasar al tema del ego, pero ¿cómo puedo darme cuenta si estoy en exceso o defecto? Buscar siempre el sendero del medio. Para eso, atención y conciencia. Conciencia, atención, practicar discernimiento, viveka, y estar siempre atento, presente, para estar buscando y manteniéndonos siempre en lo posible, porque los maestros del taoísmo nos dicen que siempre, que permanentemente estamos entre el yin y el yang, nos estamos yendo siempre a un lado y al otro, y si no hay atención, conciencia presente, nos dejamos llevar por uno u otro. Entonces, para mantenernos en el camino de la virtud, en el camino del equilibrio, en el sendero del medio, en el equilibrio entre el yin y el yang, estar atentos, presentes, conscientes. Y en este mismo camino me acordé de algo muy lindo que hace parte de nuestra autoformación, en el estar presente, estar por encima de las gunas, por encima de tamas, rajas, por encima del yin y el yang, que nunca nos dejan. Tenemos que estar permanentemente equilibrando y tratar de estar siempre por encima. Me acordé de una práctica que es la práctica de escuchar el silencio. Según en la teoría de la armonía que nos dejó, la armonía de las esferas que nos dejó Pitágoras de Samos, que asocia a cada uno de los 7 planetas a un sonido constante. Sostenía que cada planeta del universo en su movimiento por el cosmos producía un sonido, una armonía, una polifonía cósmica, y formaba algo precioso y sanador, que es el silencio. Para en todas nuestras prácticas de meditación, de relajación, de meditación, de esos espacios de lectura, aprendamos a escuchar el silencio y conscientemente, de manera consciente, que el silencio es sanador y el silencio es el sonido de las esferas y el silencio es el sonido del cosmos que une todo. Cuando estamos hablando de universalismo, que pretendemos hacer conciencia de la unicidad del todo, que
por las enseñanzas del hinduismo y de todos los caminos espirituales, sabemos que Dios es uno, Brahman es uno, Allah es uno. Escuchábamos en la charla del miércoles a Macaya decir, los musulmanes en sus enseñanzas nos dice, Allah, no hay nada más que Dios, la Elah, Allah, no hay nada más que Dios. Ese Dios es uno, Brahman es uno. El silencio es como lo que materialmente unifica todo el universo. Si practicamos escuchar el silencio, podemos elevar la conciencia. Es una bella práctica para elevar la conciencia y el silencio une todo el universo, así como el éter, lo que llamamos éter, el prana. El prana nos viene del sol, pero en todo el universo tiene que haber prana también, que une todo, y el silencio es el todo. Es una práctica junto con las sencillitas prácticas que vimos de unir las manos, echarse a ver al sol, escuchar el silencio. Enseñamos, yo propongo o promuevo enseñar a nuestros alumnos, a nuestros practicantes, a la gente que nos visita en los cursillos de meditación, en los cursillos de todos los temas, enseñar a escuchar el silencio. Es una práctica muy linda, según dicen, también sanadora, porque el silencio es el orden del universo. Según escuché, cosmos, que es todo el universo, significa orden. El silencio es el orden del universo, el sonido, que no lo escuchamos porque desde que hemos nacido está ahí. Entonces no lo distinguimos, no hay nada que lo contraponga. Pero aprender a escuchar el silencio aquieta la mente, sana y nos lleva la conciencia a la comprensión de la unicidad en el plano de la manifestación, por lo menos, ¿no? Bueno, seguimos entonces, pero resulta que todos sabemos que el ego nos impide expandir la conciencia, ¿no? El ego es el centro de cada uno de nosotros, pero debemos trascender los límites de ese ego hacia el despertar de nuestra conciencia superior, o lo que dice lo que nos enseña el Bhagavad Gita, el yo superior. Un ejercicio muy simple, o por lo menos un ejercicio mental bonito, es algo que enseña el budismo. Cada uno de nosotros es el centro del universo, ¿no es cierto? Somos, porque todo el universo está alrededor de cada uno de nosotros, pero a la vez somos solo un minúsculo punto casi inexistente en el universo. Si comprendemos eso, si recordamos eso, es mucho más fácil todavía ir desprendiéndonos del ego, pero no desprendiéndolos siempre es importante. El ego se resiste a ser, digamos, hecho a un lado, por decirlo de manera muy simple. Pero si lo expandimos a través de la compasión, del amor, que son temas compasión y amor, de lo que se habló ayer como tema central de la charla de Martita ayer, pero también mediante el humanismo y mediante la caridad y la no violencia, que son prácticas que de manera muy amorosa van, en vez de eliminar el ego de manera brusca, radical, violenta, se va diluyendo y expandiendo a través de la compasión, que es lo que llaman en estos tiempos empatía, a través del humanismo, que es el respetar a todos los seres humanos y también a todos los seres de la naturaleza. La caridad, enseñada por
el cristianismo como práctica, digamos, entre comillas, obligatoria para un cristiano, y la no violencia, el mensaje, la enseñanza, el camino que nos dejó el amado Gandhi, Mahatma Gandhi, que se ha difundido en el mundo, en algunos lugares de manera inapropiada, en otros de manera muy linda, como con Lanza del Basto y el sendero que ha fundado y ha consolidado en Europa, ¿no? Del Arca, el camino del Arca, de Lanza del Basto. La no violencia es difícil de plasmar, es difícil de vivenciar, pocas veces comprendida por el otro, pero son de esta manera, a través de la compasión, del amor, del humanismo, de la caridad, el ego se va diluyendo. Pero si se diluye, necesitamos, es muy importante que se enriquezca, que se vaya enriqueciendo al mismo tiempo el yo superior. El yo superior, la supraconciencia o la expansión de la conciencia, que solo puede ser desde el yo superior y no desde el ego. El ego se resiste a expandirse porque tiene su espacio y quiere ser propietario de su espacio, ¿no es cierto? Entonces ahí va la necesidad de fortalecer el amor, porque el amor, como dicen los hindúes a través del Bhakti Yoga, el amor a las divinidades y también el amor al otro se va fortaleciendo en el centro. Y también tenemos en el sufismo, a través de los santos y sabios que han difundido el sufismo, nos enseñan, en este caso en el Tratado de la Unidad, otro textito que nuestra escuela, nuestra editorial sacó, que nos dice: la pureza del corazón es el fundamento de la vida religiosa y el sendero que conduce a la verdad. Si eres puro, todos tus actos son puros y sinceros. Todo lo que desees llegará a buen fin y te hallarás en armonía con el orden divino. Pero ¿cuál es el fundamento? Es el amor. La piedra angular, el fundamento de este camino es el amor y recibirás bendiciones de Dios. Y entonces el camino espiritual en nuestra vida también tiene otro elemento, otro pie en el caminar, que es la mística, la unión de la filosofía con la religión, la fe, que nos lleva por el camino de la mística. Cuando nos dice Jesús el Cristo: el reino de Dios está en vosotros, es Ayam Atma Brahman Tatvamasi, el reino de Dios está en nosotros, ¿no? Tú eres aquello. Y nos dice también desde el hebraísmo y el cristianismo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La mística es la fe, la comprensión que necesitamos. O sea, no podemos solamente decir todas las religiones son equivalentes y son iguales, pero sin vivencia, eso sería solo eclecticismo. El universalismo como vivencia tiene que estar, tiene como corazón, como esencia, la mística, la devoción, la meditación y la fe. A través de la mística, de la devoción, meditación, fe, podemos ir hacia la expansión de la conciencia, ¿no es cierto? La expansión de la conciencia, como es escuchar el silencio y sentir que todo el universo está presente, ¿no? El camino espiritual en nuestra vida va por la mística, por la devoción a través y el despertar de la devoción a través de la meditación y la fe, la meditación y la fe. Y entonces aquí, para la fe, quiero recordar
que pasamos de la razón a la intuición. Este mensaje tan lindo del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Un corazón purificado, corazón alimentado por la devoción, por la devoción y la fe. Un corazón purificado por el desapego, por la empatía con todos los seres, por el humanismo, por la compasión. Y entonces el tema más difícil que es la fe. Practicar la fe, ejercitar la fe es un tema que en el mundo occidental es muy difícil porque nos han formado por el camino de la racionalidad, por el camino de la intelectualidad o pseudo intelectualidad, ¿no es cierto? Entonces, pasar de la intelectualidad a la fe solo puede darse cuando tenemos la práctica de la empatía para con todos los seres, el amor y la devoción a las divinidades. Y como nos decía alguna maestra en algún momento, la oración, la meditación permanente despierta el corazón y el corazón devoto con fe, el corazón con devoción, calentado por el canto, por la meditación, por la oración, por la lectura de los libros sagrados, va fortaleciendo la fe. Cuando comprendemos la esencia que subyace en cada uno de los caminos espirituales, además, encontramos que son una y misma esencia, pero solo la fe le da sentido a esa unicidad, la unicidad de la que habla Ibn el-Arab en su texto que acabamos de ver, la unicidad que vemos en la metafísica hindú, la unicidad que vemos en el universalismo en todo sentido. Y entonces llegamos a la conciencia expandida. El amor a Dios, la expansión del ego hacia los demás, la conciencia expandida, pero cuando el ser humano, dice un psicólogo, que no es precisamente psicólogo, Abraham Maslow, que es uno de los promotores del humanismo en la psicología occidental, nos dice en un libro titulado El hombre autorrealizado, donde muestra que cuando el ser humano va alcanzando a través de todo un proceso la autorrealización en lo humano, nace en él naturalmente la búsqueda de lo espiritual y entonces es una persona que no odia, que no envidia, que está dispuesta a ayudar a todos los demás, que está en la autorrealización en lo humano, pero puede ir hacia lo espiritual. Entonces también ahí el humanismo es un eje fundamental. Y bueno, eso permite que el ego no quede encerrado, sino que se expanda. El amor a Dios y la expansión del ego hacia los demás, cuando comprendemos que todo el universo está interconectado y que todos los seres también hemos expandido nuestra conciencia y esto nos lleva a la vivencia de la fraternidad universal natural, que es uno de los principios de nuestra escuela Hastinapura, ¿no es cierto? La fraternidad universal. Sabemos que en el día a día, en el trabajo, en la convivencia con otros seres humanos, no es tan fácil la fraternidad universal, pero seguramente cada uno de nosotros, en la medida que puede, va a aportar con un granito de arena. Y de acá va más allá, nuestra escuela busca ir más allá de esa conciencia expandida, de esa conciencia de amor a todos los seres, busca ir más allá y que
nuestra conciencia superior alcance la unión con lo divino, alcance el samadhi, alcance la realización no solo en lo humano, sino también en nuestra esencia espiritual. Esa es nuestra meta en Hastinapura, alcanzar esa meta suprema que ojalá la vislumbremos siquiera en este camino y si no más adelante nos tocará alcanzarla. Y bueno, entonces después de este recorrido tan lindo de toda la semana y de la charla de hoy, quiero cerrar. Tengo entendido que va a haber compartir algunos temas como cierre, pero para cerrar, para concluir esta semana y este hermoso camino del universalismo, vamos a leer lo que nuestra madre también puso entre sus textos, que dice que el verdadero universalismo es la autorrealización espiritual del ser humano, que es justo de lo que estábamos hablando hace un momentito, la autorrealización espiritual del ser humano. Quizá, ojalá Dios quiera alcanzar el samadhi, alcanzar la comprensión que somos uno con Brahman, la autorrealización del ser humano, y esto no es una religión, sino un estado de conciencia que va no de comprender que todo es uno, alcanzar la vivencia que Dios y cada uno de nosotros, también que Dios y cada uno de nosotros es uno. Bueno, gracias. Sí, que no, si tenemos que hacer tal vez algún cierre con Fabián o con alguno de nuestros profesores. Confío haber podido expresar el tema bueno, que valía la pena tocar como cierre de este hermoso ciclo de universalismo espiritual. Bueno, Esther, desde Filial Liniers, muy lindo todo lo tuyo, te agradecemos de corazón, Gracias. desde la Filial Liniers. Ah, ya, ok, qué gusto. Estamos en la clase con Abel, así que siempre los veo. Sí, sí, sí. Gracias a Ujú. Dios, siempre estamos. Gracias a Sí, Dios. sí. Ok, gracias. Quería ver si Fabián quiere decir algo o cerramos. Bueno, entonces creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, gracias a la Madre. Gracias a nuestros maestros, gracias por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes, con todos los hermanos de la escuela y los que nos visitan. Muchas gracias. Fe y servicio, gracias a todos. Fe y servicio, gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Esther. Hermosa clase, la verdad que hermosa. Gracias. Me alegro. Gracias, Fernanda. Ok, cierro. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, fe y servicio.